Cumplimiento de su disposición, señora presidenta, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Gracias. El asambleísta Ricardo Ulcuango, asambleísta nacional, propone el primer cambio del orden del día para que se someta en el Pleno el tratamiento de la resolución que condena la suscripción del convenio CIADI por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso y el dictamen emitido por la Corte Constitucional por el cual impide inconstitucionalmente que la Asamblea Nacional apruebe tratados internacionales conforme lo establece el artículo 419 de la Constitución de la República. Aprovecho también para dar la bienvenida a Belkis Sánchez, periodista de TVL. ¿Cómo estás, Belkis? Buen día. Diana, ¿qué tal? Muy buen día con todos quienes a esta hora se enlazan o permanecen enganchados en la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional. En efecto, nos encontramos atendiendo este primer pedido de cambio del orden del día que ha sido planteado por el asambleísta nacional Ricardo Ulcuango. Una vez que hemos escuchado la argumentación, la razón por la cual él plantea la discusión de este proyecto de resolución, la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, de inmediato dio la instrucción para que se proceda con la votación, una votación que determinará si este tema se incorpora o no a la agenda de esta sesión del Pleno 714. Para esta votación, como para cualquier votación, procede primero un nuevo registro por parte de los asambleístas. Recordamos que esta sesión del Pleno empezó hace minutos con 136 asambleístas presentes. Para efectos de esta votación, hasta el momento se han registrado ya 121 legisladores, 122 ya. El asambleísta Ricardo Ulcuango en su exposición dijo que este tipo de convenios, refiriéndose a la suscripción del convenio con CIADI por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso, atentan a la soberanía y favorecen a las empresas transnacionales. Sostuvo además que la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional es la instancia donde se debe elaborar un informe sobre esta firma y someter a decisión de Pleno de la Asamblea Nacional. La adhesión al CIADI da luz verde a las privatizaciones de las áreas estratégicas, fue algo que sostuvo en su intervención el asambleísta Ricardo Ulcuango. Pero vamos a revisar el documento que fue ingresado por el legislador nacional, justamente donde establece esta solicitud de cambio del orden del día, pero además acompaña al proyecto de resolución que él propone se someta a discusión y decisión en la Asamblea Nacional en la sesión 714 que se realiza este día martes 6 de julio. En la parte resolutiva del documento podemos observar que está compuesta por ¿cuántos artículos? Contenida en 6 artículos. 6 artículos. El artículo 1 resuelve lo siguiente: condenar la suscripción del convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados de 1965 CIADI por parte de la embajadora del Ecuador en Estados Unidos de América, señora Ivonne Leila Juez Baqui, el día 21 de junio de 2021 en representación del presidente de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, por ser contrario al mandato consagrado en el artículo 422 de la Constitución de la República. Artículo 2. Rechazar el dictamen 5-21-TI de 30 de junio de 2021 emitido por la Corte Constitucional, por el cual establece que el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, CIADI, no requiere de aprobación legislativa previo a su ratificación, por ser contrario a lo dispuesto en el artículo 419, numeral 7 y artículo 422 de la Constitución de la República. El artículo 3. Expresar la firme decisión de la Asamblea Nacional de precautelar el mandato previsto en el artículo 422 de la Constitución de la República,
que prescribe que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas, y el artículo 419, por el cual tiene la potestad de aprobar previamente los tratados internacionales para su ratificación posterior por parte del presidente de la República. Artículo número 4 de este proyecto de resolución: la presidenta de la Asamblea Nacional, abogada Guadalupe Llori, dentro de las 24 horas siguientes de aprobada la presente resolución, deberá disponer la presentación de una demanda de inconstitucionalidad a la suscripción del convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, CIADI, por parte de la embajadora Ivonne Baki el día 21 de junio de 2021, en representación del presidente de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, por violar el artículo 422 y otras normas constitucionales conexas. Artículo 5. Encargar el seguimiento de la presente resolución a la Coordinación General Jurídica de la Asamblea Nacional para que de manera periódica y en el marco de los tiempos previstos en la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, informe a este Pleno el avance de dicho proceso constitucional. Artículo 6. Notificar la presente resolución al presidente de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, embajador Mauricio Montalvo, al procurador general del Estado, doctor Íñigo Salvador, y al presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, y difundir la resolución a través de todos los canales de comunicación de la Asamblea Nacional. Hasta allí la parte resolutiva del documento que acompaña la solicitud de cambio del orden del día, solicitada esta mañana por el asambleísta nacional Ricardo Ulcuango, cuando en la Asamblea Nacional hasta esta hora se han registrado 133 asambleístas para participar en la votación. Y como bien puntualizaba Belkis, en este momento el Pleno lo que decide es si el tratamiento de este proyecto de resolución que propone el asambleísta Ulcuango se incorpora en la agenda, es decir, la discusión del mismo y por supuesto la votación del mismo serán parte de la sesión 714 o no. Eso lo conoceremos cuando ya se lleve adelante el respectivo proceso de votación. Recordemos que esta sesión plenaria inició con la presencia de 136 asambleístas y hasta el momento se han registrado 134 para participar en la misma. Aprovechemos igual estos minutos para revisar que se ha convocado ya a una nueva sesión plenaria. Se trata de la sesión 715, Belkis, que vamos a en este momento a dar lectura y a conocer cuáles son los principales puntos que contiene esta sesión que ya ha sido convocada por la presidenta de la Asamblea Nacional, la sesión 715. Sí, justamente estamos abriendo nuestro correo electrónico para poder cargar el documento que justamente tiene la convocatoria de esta sesión 715. Tenemos alguna dificultad en este momento con la carga del correo, pero enseguida vamos a dar cuenta del contenido de esta convocatoria. Mientras tanto, contarles que la sesión 714 hasta el momento contiene los siguientes puntos. Iniciará con el himno nacional de la República del Ecuador, después el informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social, Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y como tercer punto, actualmente se encuentra el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la defensa y garantía de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Bien. Tenemos ya la convocatoria, decíamos, para la sesión del Pleno 715 en modalidad semipresencial. Está prevista a desarrollarse este jueves 8 de julio a partir de las 11 de la mañana. 11 de la mañana, sesión del Pleno 715, este jueves 8 de julio. 3 puntos en agenda. Por tratarse de una nueva sesión del Pleno, arrancará con la entonación del himno nacional de la República del Ecuador. Como segundo punto consta conocer y resolver sobre el informe no vinculante respecto al informe anual de labores del expresidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés. Este informe fue elaborado
por la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional, que precisamente analizó este informe anual de labores del expresidente Lenín Moreno y será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional este jueves en la sesión 715. Y como tercer y último punto, consta el debate de un proyecto de resolución que exhorta a la función ejecutiva a instalar diálogos con gremios transportistas para solucionar los problemas producidos por el incremento gradual del precio de los combustibles. Estos son los temas que marcan la agenda de la sesión 715 del Pleno de la Asamblea Nacional a desarrollarse bajo modalidad semipresencial este jueves 8 de julio a partir de las 11 de la mañana. Pero regresamos a la sesión 714. Ya se llevó adelante el registro, 136 asambleístas participarán en esta votación. Como siempre indicamos a ustedes, son 4 las opciones que tienen: el voto por el sí, el no, el blanco y la abstención. Hasta el momento han hecho uso los asambleístas que participan en esta votación solamente de 3 opciones, tanto del voto afirmativo como del voto en contra y de las abstenciones, ya que se marcan en 42 los votos a favor, son 15 los votos en contra, 16 ya, y una abstención hasta el momento. Quienes siguen esta transmisión por la señal de TVL y también por las redes sociales, la página de Facebook de la Asamblea Nacional, de la radio de la Asamblea Nacional y de TVL Televisión Legislativa, pueden observar en sus pantallas cómo se lleva adelante este proceso de votación e identificar la opción que han seleccionado cada uno de los asambleístas que participan en la misma. Nos encontramos en este momento en la votación respecto a la solicitud de cambio del orden del día, la primera que ha sido presentada por el asambleísta nacional Ricardo Ulcuango. Al inicio de la sesión, el secretario general Álvaro Salazar señalaba que existen 3 solicitudes de cambio del orden del día. En las mismas el procedimiento será igual, es decir, iniciará con exposición del asambleísta que propone, que solicita este cambio del orden del día, quien tendrá los minutos respectivos para realizar su exposición y luego se someterá a votación, como en este momento está sucediendo. 58 votos afirmativos, Vélez. Recordamos, Diana y amigos, que una solicitud de cambio del orden del día similar o prácticamente los mismos términos en los que presenta hoy el asambleísta Ricardo Ulcuango fue presentada la semana pasada, el jueves 1 de julio, en la sesión del Pleno 713, en esa ocasión por parte del asambleísta Esther Cuesta, quien representa a los migrantes por Europa, Asia y Oceanía. Ella ahí planteaba un cambio en el orden del día para el debate de un proyecto de resolución que exhorta a la Corte Constitucional a precautelar el ordenamiento jurídico constitucional y democrático, la soberanía de la jurisdicción ecuatoriana respecto a instancias de arbitraje internacional y la imparcialidad en la emisión de sus dictámenes y fallos constitucionales. Esto relativo al pronunciamiento sobre el CIADI. Se sometió a votación este pedido de cambio del orden del día. En ese momento estuvieron registrados 136 legisladores y apenas se alcanzaron 55 votos afirmativos, es decir, no se logró el número de 70 mínimo para poder dar paso al trámite de este tema, a que este tema pueda ser incorporado en la agenda de la sesión 713. Hoy vemos que el asambleísta Ricardo Ulcuango plantea nuevamente la discusión de un proyecto de resolución. Puntualmente dice el texto de este documento: proyecto de resolución que condena la suscripción del CIADI por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso y el dictamen emitido por la Corte Constitucional por el cual impide inconstitucionalmente que la Asamblea Nacional apruebe tratados internacionales conforme lo establece el artículo 419 de la Constitución de la República. Bien, decíamos, el asambleísta Ricardo Ulcuango tuvo la oportunidad de exponer las razones por las cuales plantea este cambio en el orden del día. Se somete ya a votación el mismo, son 4 las opciones: el voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención, y hasta este momento ya son 75 los votos de respaldo, 32 los votos negativos, no hay votos en blanco y suman 3
las abstenciones hasta este momento y todavía hay un número de votos que quedan por consignarse. También en esa ocasión dábamos el contexto de la solicitud que en ese momento presentó la asambleísta, Esther Cuesta, pero que en este momento también presenta el asambleísta Ricardo Ulcuango, y es que la Corte Constitucional, a través de dictamen, estableció que la ratificación del CIADI no requiere la aprobación de la Asamblea Nacional. Eso fue lo que dictaminó la Corte Constitucional luego de la respectiva consulta que se realizó desde el Ejecutivo respecto al convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y naciones de otros estados CIADI, que fue justamente la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, quien en representación del presidente de la República, del gobierno del presidente Guillermo Lasso, firmó este convenio el pasado 21 de junio y luego la Corte Constitucional dictaminó que el mismo no requería aprobación de la Asamblea Nacional. Sin embargo, tanto la asambleísta Esther Cuesta como en su momento ahora el asambleísta Ricardo Ulcuango insisten en que debe existir un pronunciamiento, un tratamiento del mismo en la Asamblea Nacional, y por ello este proyecto de resolución que plantea el asambleísta y que alcanza ya el apoyo de 79 votos para que su discusión sea incorporada en la agenda de la sesión 714. Sin embargo, los votos en contra ya suman hasta el momento 43 y tenemos 3 abstenciones cuando todavía restan algunos asambleístas, aproximadamente 10 asambleístas por votar. 136 asambleístas se registraron, así que debemos tener finalmente 136 votos, sea cual sea las opciones que elijan cada uno de los asambleístas. Vamos a revisar nuevamente el documento del asambleísta Ricardo Ulcuango. Hacíamos referencia que la parte resolutiva está compuesta por 6 artículos, ya dábamos lectura para ustedes, pero también estos documentos están acompañados de una parte de los considerando, donde se encuentran la argumentación, los argumentos de los asambleístas para realizar cada una de sus solicitudes. Por ejemplo, en los considerandos podemos encontrar la siguiente información, que el 21 de junio el abogado Fabián Teodoro Pozo, secretario general jurídico de la Presidencia de la República del Ecuador, mediante oficio presentó ante la Corte Constitucional la solicitud por la cual pide se emita un dictamen constitucional en el que se establezca que la ratificación del convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados de 1965 en adelante, convenio CIADI o CIADI, suscrito por la embajadora del Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, el 21 de junio, no requiere la aprobación previa de la Asamblea Nacional por no ser un tratado internacional cuyo contenido haga referencia a cualquiera de los numerales del artículo 419 de la Constitución de la República. Otro considerando establece que el 21 de junio a las 18:14 la sala de sorteos de la Corte Constitucional, a través del señor Pozo Rivera Isidro Guillermo, responsable del ingreso de causas, establece en el acta que por sorteo de ley la competencia de este caso radica en la magistrada Hilda Teresa Núquez Martínez, que el 23 de junio de 2021 la jueza ponente Hilda Núquez aboca conocimiento de la causa remitida por el secretario jurídico de la Presidencia de la República, notificando el contenido de esta providencia a la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, a la Presidenta de la Asamblea Nacional y al Procurador General del Estado, que precedentemente el 12 de junio de 2018, la doctora Hilda Teresa Núquez Martínez, en aquel entonces directora del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil y actual magistrada constitucional, participó en un evento público y político en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional del Ecuador para abordar el tema vinculado a la atracción de la inversión extranjera. Se presentan resultados a esta hora. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 80 votos afirmativos, 52 votos negativos, 1 voto en blanco, 3 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentado por el asambleísta Ricardo Ulcuango.